Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender nuevamente esta cita. Hoy iniciamos unas nuevas actividades desde la nueva Directiva de la Regional del Centro. Siempre hemos considerado que cuando tenemos aciertos académicos debemos continuar. Agradecemos muchísimo la gestión de la doctora Diana Arias, quien nos precedió y quien pues fue la artífice junto con el doctor Dairo Cera y toda la junta de esta actividad que pues realmente ha sido un éxito. Entonces voy a dar paso a presentar esta nueva junta y y a presentar obviamente nuestro conferencista estrella que abre estas actividades. Em, como vicepresidente de la Junta está el doctor Néstor Muñetón. El doctor Néstor Muñetón es pediatra, neonatólogo, perinatólogo. Él es coordinador y líder del servicio de neonatología de la Reina Sofía de la Reina Sofía de la Clínica Pediátrica y de la Mujer. También trabaja en el Hospital Regional de Facatativá y es el referente nacional de neonatología de Colsanitas. Gracias, Néstor. Muy, muy buenos días para todos, bienvenidos y esperemos que esta nueva etapa nos siga haciendo crecer como compañeros, como colegas y como amigos. Gracias, Néstor. La doctora Ruth Liliana López, ella es pediatra, neonatóloga, perinatóloga, especialista en docente universitaria, es la referente transversal de las unidades neonatales y del programa Canguro y Riesgo Neonatal de Salud Integral de los Servicios de Salud Sur, S. Bogotá, Distrito Capital. Y también es neonatóloga de Colsubsidio y de Colsanitas. La doctora Liliana es nuestra secretaria. Buenos días, feliz fin de semana, que aprovechen mucho estas nuevas charlas. Muchas bendiciones para todos. Gracias, Ruth. La doctora Alexi Bracho es nuestra tesorera. Ella es pediatra, neonatóloga y neonatóloga del Hospital Central de la Policía de la Clínica de Occidente. Un trabajo muy fuerte. Te acompañamos en estos momentos difíciles, Alexi, pero pues seguros de que vamos desde toda la gestión, desde todos los entes podemos ayudar a estos procesos que estamos pasando todos en el país. Como vocales está la doctora Nidia Patricia Barrera. La doctora Nidia Patricia Barrera es médico, cirujano y pediatra y neonatólogo de la Facultad de Medicina de San José de Río Prieto, de Brasil. Es coordinadora de neonatología de la Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital Departamental de San Vicente de Paúl de Garzón. Muy buenos días, bienvenidos a todos y estamos atentos pues a todas esas nuevas actividades que queremos hacer en pro de toda la sociedad colombiana de neonatología. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y como último vocal está el doctor Sergio Fernando Rojas Moreno, cirujano pediatra, especialista en pediatría de la Universidad Javeriana. Trabaja en el Hospital Departamental de Villavicencio, en la Clínica Meta. Él es nuestro vocal del departamento. Muy buenos días, Julieta. A todos los compañeros y colegas, los mejores ánimos para que estas capacitaciones nos estén retroalimentando diariamente. Un feliz y bendecido día y fin de semana. Bueno, muchas gracias. Bueno, y me presento, soy Julieta Castro, pediatra, neonatóloga, líder de neonatología de la Clínica Queralty de Ibagué, trabajando desde hace tiempo en Ascón, orgullosamente Ascón, por la salud de nuestros niños y el binomio y las madres. Entonces, esperamos pues que
esta primera charla sea de su agrado. Estamos seguros porque ya tenemos conectados 110 personas tan temprano. Eso quiere decir que realmente este inicio es un hit porque nuestro invitado es muy especial. Es un conferencista muy reconocido, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Creo que toda Latinoamérica te aclama con tus charlas, tus buenos tips para llevar a casa y toda la actualización que nos ofreces. Entonces, por eso decidimos iniciar este primer webinar con el doctor Héctor Romero, con trastornos electrolíticos frecuentes en neonatología. El doctor Héctor Romero es coordinador de la unidad de recién nacidos del Hospital Infantil Universitario de San José. Es docente del programa de pregrado y de neonatología de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUCS, y epidemiólogo clínico. Néstor, Héctor, los micrófonos son todos tuyos y todos atentos. Gracias, Juelítica. Cordial saludo para todos. Saludo desde la Junta Nacional para todos, para la Junta Regional de la Centro, donde estuvimos haciendo muchas actividades. Un saludo especial para Dianita Arias, la queremos mucho. Gracias por todo el trabajo que hiciste y vas a seguir haciendo. Voy a dar la clase, son 7 de la mañana, como los residentes, vamos a dar la clase. Trastornos electrolíticos más frecuentes. Voy a compartir mi presentación, entonces voy a esperar que nuestro ingeniero Luis, que siempre nos acompaña, muchas gracias, nos diga si ya tenemos presentación o si están viendo mi presentación. Luis. Sí, ya está, ya se ve. Excelente, excelente. Entonces empecemos con nuestra clase. Les quería hablar de todos los trastornos electrolíticos, pero no me alcanza los 45 minutos de la mañana. Entonces vamos a hablar de los más frecuentes. Estado del arte, hay artículos muy recientes. Hay un artículo que acaba de salir, muy bonito. Vamos a hablar de todo lo que es trastornos electrolíticos frecuentes. Tengo 4 publicaciones, aparte de las pero estas son las más importantes. Esa es del mes pasado, de Indian Journal of Pediatrics. Buena. Empecemos hablando del sodio, importante para nosotros. ¿Qué es sodio? ¿Qué es hiponatremia? Pues todos sabemos que hiponatremia por debajo de 135, pero imagínense que en el periodo neonatal también está definida por debajo de 130. Pero nos dice, ya un niño con menos de 135 toca estar pendientes y saber cuál es la causa, porque no tengo que llegar a 130 para hacer el diagnóstico. Pero recuerde, en pediatría es 135, en neonato ya podemos hablar de 130. Y es muy frecuente, se presenta en el 33% de los bebecitos prematuros muy chiquitos, se presenta hasta un 65% en los cuidados críticos de los niños que estamos en cuidado intensivo. La leve se presenta en el 25%, la moderada, que es menos de 130 miliequivalentes por litro, se presenta en el 1%. E imagínense, ahorita que llegamos en pico respiratorio, en bronquiolitis se presenta hasta un 33%. Recuerden que también se presenta en enterocolitis y en membrana álida. Cuando tú tienes una hiponatremia, ¿qué tienes que hacer? Hacer esta aproximación. Primero que todo, pensar, ¿es real la hiponatremia con la que estamos encontrándonos? Recuerden, mucha gente empieza con hiponatremia y una vez piensa, ¡pum!, reponer sodio. Esperen, no. ¿Es real la hiponatremia? Y segundo, tengo que saber en 2 escenarios, ¿es una depresión de sodio o es una dilución del sodio? Porque es una depresión de sodio, es fácil, porque los síntomas y signos de depresión es un niño deshidratado, con pérdida de peso, que tiene llenado capilar prolongado, hasta puede llegar a hipotensión. Y vas a encontrar hematocrito elevado y una baja excreción de sodio a nivel renal. O de otro escenario, puedes encontrar es una dilución del sodio. ¿Cómo vas a encontrar una dilución? Habitualmente es por exceso de agua, enfermedades en las cuales tienes exceso de agua, vamos a mirar, o la otra son condiciones en las cuales el riñón se ha dañado y no tiene la capacidad de eliminar agua libre. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Pues el otro extremo, un niño con hipervolemia, ganando peso, pulsos aumentados, presión arterial aumentada, BUN disminuido y alta concentración de sodio urinario. Se dan cuenta los 2 escenarios y uno los puede determinar. Claro, también hay niños que están en la mitad, hay niños que no se leen los libros y están en la mitad. Tipos de hiponatremia. Aquí está nuestra publicación Every del año pasado. Dice, hay hiponatremia isotónica con esta osmolaridad. Esta hiponatremia isotónica es súper rara en los recién nacidos
y es generalmente debida a un error de laboratorio, la que llamamos una pseudohiponatremia. Por eso toca mirar el contexto clínico del paciente para saber si realmente lo tiene. Y habitualmente es por una elevación de los lípidos o de las proteínas. Esta es súper exótica. La hiponatremia hipertónica, con más de 295 de osmolaridad, es frecuente en recién nacidos prematuros que tienen hiperglicemia. Son niños que están hiperglicémicos por alguna causa, nutrición parenteral y iatrogénica, o están sépticos. Y el tercer escenario, que es el más frecuente, hiponatremia hipotónica, con menos de 280 de osmolaridad, es la más frecuente. Y esta se clasifica en 3 subtipos: la hipovolémica, la euvolémica y la hipervolémica. Veamos. Entonces, empecemos. Tenemos la hipovolémica. Entonces, recuerde, es la hiponatremia hipotónica tipo hipovolémica, en la cual pues tienes una reducción del agua total y reducción del sodio. ¿Qué signos y síntomas tienen? Ya vimos. Es un niño que tiene disminución de la presión, mucosa seca, deshidratado, llenado capilar prolongado, disminución de la diuresis, signos de bajo gasto cardíaco, puede evolucionar a eso. Tiene un FENA por debajo de 3, elevación del BUN, elevación de la creatinina y del ácido úrico, con concentraciones de orina variables. ¿Cuáles son las concentraciones de orina? Si la orina, el sodio urinario está por debajo de 20, habitualmente las causas de esta hiponatremia hipovolémica son pérdidas extrarrenales. En neonatos, lo más frecuente es por íleo, enterocolitis o derrames pleurales o ascitis. ¿Qué hay que hacer ante eso? Pues si es una hipovolémica, tienes que expandir el volumen del paciente. ¿Y qué sucede en el otro tipo? Cuando tienes un sodio urinario por encima de 20, habitualmente es debida a pérdidas renales, ya sea por una diuresis osmótica, una hiperglicemia, o por el uso de diuréticos. Aquí también tendríamos que quitar esa causa, la hiperglicemia y el diurético, y manejar con expansores de volumen. Entonces, con nivel de evidencia alto y recomendación fuerte, esta hiponatremia hipovolémica, tiene que manejarse con bolos de cristaloide de 10 a 20 cc por kilo, y luego el bolo cristaloide mirar cuántos son los basales, el aporte hídrico total en cc o ml kilo día, y aparte reponemos sodio, sin pasarnos de 12 ml equivalentes litro día. ¿Cómo hacemos la reposición de sodio? Ahorita les vamos a mirar. ¿Y cómo hacemos los basales? Ya sabemos, tenemos tablas de basales. Las tablas de basales aparecieron en el capítulo de nutrición parenteral en pediatría y neonatos, en la sección de líquidos, fluidos y electrolitos de EBSGAN, ESPEN y todas las sociedades. Tenemos cuáles son los líquidos y electrolitos basales para atérminos, prematuros de acuerdo a los muy prematuros, intermedios o prematuros, para el primer día, segundo día, tercer día, cuarto y quinto día, en la fase 1 de adaptación, luego, después del sexto día, en la fase intermedia, y luego, después en el periodo de crecimiento, hasta el periodo neonatal, tenemos la fase 3. Entonces, sabemos cuánto es el aporte hídrico para cada uno de los niños en los basales, que es lo que nos piden aquí en esta parte. Si se dan cuenta que estos basales cambiaron, ejemplo, un recién nacido a término, el primer día es 40, 60, antes pensábamos que era 80, bueno, ahí cambió un poquito para que tengan. Y si se dan cuenta que tengo unos variables entre 20%, yo puedo subir el 50, 70, de 40, 60, ok. ¿En quién escojo el límite superior? Por ejemplo, 60, 70, 80, 100 o 140. ¿O en quién escojo el límite inferior? Esta publicación, que está en un artículo de un hospital, que fue el que encontré para explicarlo, dice, coloco el límite superior, pues cuando tengo pérdida del 3% o más diaria de peso, o una pérdida acumulativa, tengo un sodio por encima de 145, o una densidad urinaria por encima de 1020, o una diuresis por debajo de 1. Y coloco el límite inferior cuando tengo pérdidas menos del 1% diarias o acumuladas menos del 5%, sodio bajo, densidad urinaria baja o una diuresis por encima de 3. Entonces ya sé cuándo utilizar el límite inferior y cuándo utilizar el límite superior. Otro dato importante, recuerden, aquí están los basales de sodio, potasio y cloro para cada uno de los pacientes. Recuerde que en los primeros 3 días yo puedo dar entre 0 y 3 miliequivalentes de sodio, dependiendo del escenario clínico del paciente. Ya eso de que 0 sodio y 0 potasio en los primeros 3 días, ya no es tan cierto. Hay que mirar el escenario clínico. Segunda, hiponatremia euvolémica. Técnicamente, ese es un paciente que tiene una forma dilucional
pero sin signos de hipervolemia o de hipovolemia. ¿Cuáles serían los síntomas? Pues no tiene síntomas, casi que pasa desapercibido. Es una hiponatremia que tú te encuentras accidentalmente. Este niño habitualmente va a tener un FENA por encima de 5, una concentración urinaria elevada, más de 20 o de 30. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿cómo lo abordamos? Es un paciente que está asintomático, euvolémico, miramos el sodio y si está por encima de 20, ¿la causa cuál es? Un exceso de ADH, raro, o una terapia con glucocorticoide. ¿Qué tendríamos que hacer en esos dos escenarios? Suspender o disminuir la dosis de glucocorticoide y hacer restricción hídrica. Si se dan cuenta que no todas las hiponatremias le tengo que colocar sodio. Okay. Entonces, ¿cómo hago la restricción hídrica? Hay dos formas. La forma fellow es hacer el aporte hídrico total del niño es la suma de las pérdidas insensibles, que tiene tablas, más el gasto urinario. Esa es la forma fellow. La forma sencilla, restringes el 20% del aporte hídrico total de las tablas. Entonces, doctor, ¿cómo hago las pérdidas insensibles? Hay tablas. Ay, doctor, si tú entras a internet y aquí están las tablas viejitas, que son las de Every del 98, que siguen estando vigentes. Y aquí están las pérdidas insensibles para los niños de acuerdo al peso. Se cuenta que las pérdidas insensibles de un niño habitual, esos niños que manejamos de 1200, 1300, es de 30 a 40 cc por kilo día. Pero para el fellow tenemos unas tablas más específicas. Pérdidas insensibles de acuerdo a la edad postnatal y de acuerdo a la edad gestacional. Es un poco más específica. Entonces, ¿quién hace que se dan cuenta que hay límites superiores y límites inferiores? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿yo cuándo puedo escoger el límite superior? Pues yo puedo tener un aumento de las pérdidas insensibles y utilizar el límite superior ¿en qué? En prematurez, lámparas de calor radiante, fototerapia, hiperventilación o un niño que tiene hipertermia. O puedo utilizar el límite inferior de pérdidas insensibles cuando el paciente está humidificado el aire, tiene buena sedación o el niño está en hipotermia. Entonces, tipo estudiante, tipo fellow. Tercer escenario de hiponatremia. Hiponatremia hipervolémica, en el cual tengo aumentado el volumen. ¿Cuáles son los síntomas? Claro, es un paciente que está hipervolémico, tiene edema, citis, edema pulmonar, derrames pleurales y el FENA está disminuido y el sodio urinario está habitualmente disminuido. ¿Cuáles son las causas? Depende. Si el sodio urinario está por debajo de 20, habitualmente son por patologías que forman edema, falla cardíaca, falla hepática con cirrosis o a veces tratamiento con indometacina. ¿Cuál sería el tratamiento? Manejar la enfermedad de base, hacer restricción hídrica y reponer sodio. ¿Qué pasa cuando el sodio urinario está por encima de 20? Habitualmente secundario a una injuria renal, ya sea aguda o crónica. ¿Qué hacemos en ese escenario? Restricción hídrica y reposición de sodio. Recuerde que la restricción hídrica puede ser a través de las tablas, ¿sí? Con las tablas de la restricción hídrica se hace a través de pérdidas insensibles más gasto urinario, a través de las tablas o a través de una reducción del 20% del aporte de tablas. Y reponemos sodio. ¿Qué pasa en el escenario agudo? Tengo una hiponatremia por debajo de 130, puedo tener síntomas. ¿Cuál es la sintomatología de una hiponatremia aguda, sobre todo cuando está por debajo de 120? Pues los síntomas pueden ser tempranos como irritabilidad, letargia, náuseas, vómito y empezar a avanzar hasta producir apnea, coma o problemas como edema pulmonar no cardiogénico, imagínense, hipotermia o convulsiones. Si ese paciente está sintomático, sobre todo por debajo de 120, ¿qué necesitas? Un bolo de solución salina hipertónica, 2 cc por kilo, que se pasa en 10 a 15 minutos. Si el paciente sigue sintomático, le volvemos a repetir el bolo. Se podemos repetir hasta 3 bolos. Recuerde que estos niños que convulsionan por hiponatremia habitualmente no responden a anticonvulsivantes. Recomendación fuerte, calidad de la evidencia alta. ¿Qué sucede una vez el paciente mejora de los síntomas? Le vamos a dar una dosis de mantenimiento para 24 horas de acuerdo a una fórmula. La fórmula es cuánto sodio necesitas para las 24 horas. Ahora, ¿qué sucede si el paciente no era sintomático? Si no era asintomático, pues no le colocamos el bolo y nos vamos directamente a buscar la dosis de mantenimiento de sodio para las 24 horas. Y recuerde, no podemos reponer, en esa dosis de mantenimiento, no podemos reponer más de 12 miliequivalentes litro en 24 horas, lo que equivale a 0.5 miliequivalentes hora. ¿Eso por qué? Porque en adultos y en pediatría se produce la mielólisis póntica.
no descrita en neonatos, pero el hecho de que no esté descrita no significa que tengamos que hacerlo. ¿Qué dice este grupo? Que es el grupo turco que maneja trastornos electrolíticos. Dice, si el paciente tiene convulsiones, es sintomático y tiene convulsiones, habitualmente son resistentes a anticonvulsivantes, porque son causadas por edema cerebral. Rápidamente toca colocarle un bolo de solución salina al 3% de 2 cc por kilo que sea en 10 a 15 minutos. Si los síntomas persisten, se puede dar un segundo o un tercer ciclo y después se hace una corrección del sodio a máximo 12 ml equivalentes. Ya lo sabíamos, recomendación fuerte, calidad de la evidencia baja. ¿Qué sucede si está por debajo de 120 pero no convulsiona? Le damos solución salina hipertónica, pero no en 1 hora, en 10 a 15 minutos, se la damos en 4 a 6 horas. Normalizamos los niveles y luego de tratar de tener niveles adecuados, hacemos la corrección total para 24 horas sin pasar de la dosis que dijimos. ¿Qué pasa si tienes una hiponatremia hipervolémica? Pues, oye, requiere restricción hídrica. Recuerda, lo puedes utilizar restricción hídrica a través de las pérdidas insensibles más el gasto urinario o puedes hacerlo sencilla con una reducción de 20 cc por kilo día de los basales que están en las tablas. ¿Y qué sucede si tienes una hiponatremia hipovolémica con un déficit real de sodio? Pues usualmente este paciente está deshidratado, está en colapso cardiovascular, se hacen los bolos de solución salina hasta 20 cc por kilo en 10 a 20 minutos y luego busco el déficit de mantenimiento de tanto de fluidos como de sodio. ¿Cómo hago la fórmula de déficit de sodio? Tenemos la fórmula clásica, ¿se acuerdan? Los miliequivalentes a dar son el sodio deseado menos el sodio real por el 0.6 por el peso del paciente. Está la fórmula clásica, también está la fórmula de Adrogué, en la cual nos determina el cambio de natremia por cada litro de solución infundida. Hay una fórmula especial, no vamos a hacer ejemplos acá, eso está ahí en los artículos. En hiponatremia, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? Acá está. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando tengas hiponatremia, piensa si es una dilución. Piensa si tiene hiperglicemia, búscala y trátala. Considera la solución hipertónica para esos niños que están por debajo de 120 o sintomáticos. Corrige lentamente. Haz un control de sodio en 1 a 2 horas. Y el sodio a corregir, idealmente, tiene que ser de forma muy gradual. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer y que mucha gente se apresura? De una, colocar reposición de sodio. De una, corregir la hiponatremia sin haber corregido la hiperglicemia. Usar concentraciones hipertónicas en hiponatremia crónica. Corregir muy rápidamente y hacer que el límite, tener límites de sodio mayor de 150 para corrección. No, uno tiene que ir corrigiendo lentamente. Si está muy bajo, primero llegar a 125. Y si sigues estando, cuando ya llegas a 125, tratar de corregir a 135, 140. Con las fórmulas que acabamos de ver acá, porque aquí está sodio deseado y aquí en Adrogué también está lo que quiere subir de sodio o bajar de sodio. Espero que todos estemos haciendo eso. Muy bien. Ahora vamos al otro extremo. El otro extremo es la hipernatremia. Hipernatremia en adultos y en pediatría es por encima de 145. En neonatos es 150. La definición es 150. Pero cuando ya estés en 145, tienes que empezar a buscar la etiología. No hay que esperar. Recuerda, la mayor etiología de un niño que tiene sodio por encima de 150 es la deshidratación. Y en el contexto se llamamos deshidratación hipernatrémica. Entonces, un niño que está deshidratado, pérdida de peso más del 10%, letárgico, no come bien. El típico niño que nos llega a urgencias y que la mamá tiene ciertas características que no le ha dado adecuada lactancia. Tipos de hipernatremia de acuerdo a Every. Entonces, tenemos la hipernatremia hipovolémica, secundaria a una inadecuada ingesta de leche materna. La mamá es inexperta y no le da la cantidad suficiente. La otra, lámparas radiantes, esos niños que les colocamos 1000 lámparas para fototerapia. Otros que tengan displasias renales o la diuresis osmótica, esos niños que tienen hiperglicemias. Hipernatremia euvolémica puede ser por dos causas. Una disminución de la producción de hormona antidiurética, habitualmente en el neonato sería secundaria a lo más frecuente a una meningitis, o una disminución o ausencia de la respuesta renal a esa hormona. Habitualmente sí se presenta en los prematuros extremos por su inmadurez, en niños que tienen injuria renal y en los que están recibiendo aminoglicósidos. Imagínense, con la sola segunda dosis de aminoglicósidos ya puedo entrar en esta característica.
Y el tercer tipo de hipernatremia es la hipernatremia hipervolémica. Habitualmente secundaria a iatrogenia, porque administramos bicarbonato, ya no hacemos eso, o administramos excesivas cantidades de cloro, con soluciones salinas con cloro excesiva, o cuando esas mamás preparan de forma inadecuada la fórmula infantil, agregándole un poquitico más de polvo para que esté más concentrada y el niño engorde. ¿Cómo se hace la investigación de la hipernatremia? Pues se toman los electrolitos, recuerda que afecta al riñón, función renal y específicamente si está avanzada tomamos otras imágenes, sobre todo neuroimágenes. Clásicamente está definida la hipernatremia en leve, moderada, leve de 146 a 149, moderada de 150 a 169, significa que los neonatos toleran hipernatremias leves, severa entre 170 a 180 y extrema por encima de 180. Esa es la clasificación que tiene esta publicación de una aproximación práctica del manejo de hipernatremia en recién nacidos. Manejo. ¿Cómo hacemos el manejo? Pues los principios del manejo es identificar la causa y tratar la causa. Vamos a buscar cuál es la causa, habitualmente es deshidratación, y manejamos la causa. Segundo, vamos a corregir el déficit de fluidos que tiene el paciente. Vamos a dar la cantidad suficiente de agua libre que ha perdido. Y vamos a continuar los basales o el manejo. Oye, significa que este niño, aparte de los basales, necesita agua libre y déficit de agua. Este niño va a necesitar grandes cantidades de aporte hídrico. ¿Qué dice el grupo de Biomedical Hubble? Dice, bueno, maneje la causa, si el paciente está séptico, manéjale la fiebre, colócale el antibiótico, maneja la hiperglicemia, trata de manejar las enfermedades que causan la acidosis metabólica, con una recomendación fuerte. Y claro, este me pareció muy chévere porque está aquí textualmente. Este grupo recomienda para el 2022 que la hidratación sea endovenosa y lentamente, cuando el paciente haya mejorado, se incorpore la fórmula infantil o la leche humana para seguir manejando al paciente. Pero inicialmente se tiene que hacer el manejo endovenoso, porque hay muchas publicaciones que hablan de reponer agua libre de forma tomada. Entonces le dan agua libre al bebecito. ¿Cuál es la regla de tratamiento? Flujograma. ¿Tienes hipernatremia por encima de 150? Puede ser sintomático, característico, deshidratación hipernatrémica. ¿Qué haces con la deshidratación hipernatrémica? Pues la manejas. Le colocas bolos de solución salina. Ay, doctor, solución salina normal, pero eso tiene sodio. Bueno, entonces colócale solución salina al medio, de 10 a 20 cc por kilo. Eso es recomendación fuerte. Una vez el paciente mejora el estado de hidratación, pasamos a manejarle la hidratación del día, que es el déficit de agua libre, el déficit previo de pérdida de peso, más los basales. Ahora, ¿qué pasa si el paciente era directamente asintomático? No necesita los bolos de hidratación, solamente necesita la reposición de las tres pérdidas de agua. ¿Cómo? Bueno, muy fácil. ¿Cómo hacemos los basales? Tenemos las tablas de basales, ¿se acuerdan? Las de la EBSGAR. ¿Cómo hacemos el déficit de previo de pérdida de peso? Ok, ¿cuánto perdió de peso? Eso que perdió de peso hay que reponerlo en agua. ¿Y cómo se halla el déficit de agua libre? El déficit de agua libre tiene varias fórmulas. Está la fórmula clásica, la que tenemos. Recuerden que esta fórmula clásica es de adultos, por eso da en litros. Entonces, habitualmente cuando tú haces el cálculo te da 0.5 o 0.20 y algo. Ese 0.20 litros lo tienes que pasar a mililitros, entonces te va a dar 250 mililitros. Eso lo dices para lo que tienes que reponer. Tenemos otra fórmula, que es la fórmula de Drogué, sirve para hiponatremia e hipernatremia. Y recientemente han salido nuevas fórmulas. Hay sencillas, por ejemplo, estas recién nacidos dice que si tienes el sodio por debajo de 150, tendrías que dar 4 cc por kilo para reponer déficit de agua. Y si está por encima de 180, tendrías que dar 3.5 cc por kilo. Algo sencillo. Y hay otras fórmulas que nos complican la vida. Entonces, existen 4 fórmulas, existen artículos que son muy, muy, muy detallistas en cómo reponer este déficit de agua. Y aquí está el grupo de Biomedical Hubble, en el cual te dice, de acuerdo a la clasificación de la hipernatremia, ya sea extrema, severa, moderada o leve, deberíamos dar reposición ¿con qué? Estas son las soluciones con las que deberíamos reponer el déficit de agua. ¿Con qué? Con solución salina al medio, con destroza o solución salina normal con destroza. Y se dan cuenta que la mayoría manejan eso.
solución salina al medio o solución salina. Claro, cuando tienes una hipernatremia leve, podrías colocar solamente solución, una destroza, una solución salina al 0.2 en destroza al 5%. Ese es el primer dato. Entonces, reponemos con esas soluciones que preparamos combinadas, solución salina con destroza. ¿Cada cuánto hacemos los controles? Si tienes una hipernatremia leve, el control se hace a las 12 horas. Pero si tienes hipernatremias moderadas o severas o extremas, el primer control se hace a las 6 horas o a las 2 horas. El control de sodio para mirar cómo vamos. Y la otra, ¿cuánto tiempo me demoro reponiendo toda esa cantidad de agua? Quiero devolverme, perdón, que quiero tener claro. Recuerde, yo tengo que reponer basales más el déficit previo más el déficit de agua libre. Esa es una gran cantidad de volumen. Eso no lo puedo reponer en un día, o si no hago que el paciente pase de estar deshidratado a hiperhidratado y disminuyo muy rápidamente el sodio y puedo producir mielolisis póntica. Entonces hay protocolos de disminuir 1, 2 o 3 días. Mucho reponer esa total de líquidos en 1, 2 o 3 días. Imagínense que aquí este grupo estableció que el número de días para corregir esta hipernatremia se tiene una fórmula. El sodio del paciente menos 145, que sería el sodio ideal, dividido 15. Y eso te da los días en los cuales tienes que reponer el déficit de agua y el déficit de pérdida de peso. Eso podría ser 1, 2 o hasta 3 días o hasta 4 días. Y aquí está. Este es el grupo turco. Ellos dicen, el tiempo para reponer ese déficit de agua puede ser 1, 2 o hasta 3 a 4 días, depende de los niveles o de la severidad de la hipernatremia. Pero no se repone en un día, recuerden. Recomendaciones del grupo turco. Si tienes un shock hipovolémico, estás deshidratado, pues el paciente tiene toda la clínica, tienes que ponerle bolos de 10 a 20 cc, solución salina normal o al medio, en 10 a 20 minutos y mirar que si los síntomas persisten, repetir. Recomendación fuerte con calidad de evidencia media. ¿Qué pasa si tienes una hipernatremia leve, entre 146 y 147? Podrías obtener la opción de reponer a través de oral, a través de una sonda nasogástrica. Podría ser la opción, pero se cuenta que es leve. ¿Qué pasa si tienes una moderada? Pues se requiere que sea la hidratación endovenosa, nivel de evidencia baja con recomendación fuerte. Recuerde, endovenosa. Y después de haber hecho los bolos, tengo que reponer agua libre a través de cualquiera de las fórmulas que les acabé de mencionar. Si el sodio está por debajo de 170, el target para buscar cuál es el sodio deseado debería ser 145. Pero si el sodio está por encima de 170, el sodio deseado debería ser 150. Ya sea para esta fórmula o para esta fórmula. Y recuerden, la corrección se puede hacer entre 24 y 96 horas dependiendo de los niveles de sodio. 24 para la leve y 96 para las extremas. ¿Por qué? Porque no podemos disminuir el sodio, los niveles séricos de sodio, más de 12 equivalentes litro día. Es el régimen de seguridad con recomendación fuerte y calidad de evidencia moderada. Monitorizamos la hipernatremia, ya vimos, con electrolitos, función hepática, función renal, y depende de la monitorización se puede hacer, ¿se acuerdan? Si es leve, lo puedo hacer cada 12 horas, pero si es moderada extrema, se puede hacer cada 2 a 6 horas. Si estás por debajo de 150, cuando ya estás controlado, la monitorización, pues ya depende de lo que tú escojas, ya se puede modificar. Pero inicialmente, en extrema, es cada 2 horas. Esto, el año pasado. Recuerden, las disnatremias están asociadas a incremento de la morbilidad y la mortalidad neonatal. Y la homeostasis del sodio, con un balance positivo de sodio, es necesario para el óptimo crecimiento. Entonces, por eso tenemos que trabajarle muy de cerquita y con pincitas al manejo del sodio del paciente. ¿Sí? Espero no haberlos intoxicado con tanta información. Potasio, que es el segundo más frecuente. Dentro del potasio, el más frecuente es la hipercalemia. Entonces, recuerde que en pediatría adultos es de 3.5 a 4.5, neonatos somos raros, hipercalemia se habla por encima de 5 o por encima de 6 en una muestra no hemolizada. La hipercalemia es frecuente, se presenta en el 50% de los prematuros menores de 1000 gramos y la podemos clasificar en 3 grandes grupos, en leve, en moderada y en severa. Y aquí está, 5.5 a 6.5 es leve, 6.5 a 7 es moderada y por encima de 7 es severa. ¿Cuáles son las causas de tener hipercalemia en un neonato?
Fácil. La más frecuente y con la que nos encontramos. ¿No les ha pasado? Niño normal, le tomas un potasio y está en 6 punto algo y dice, pero ¿de dónde sale 6 punto algo? Es una pseudo hipercalemia, secundaria a una hemólisis de la muestra, a una trombocitosis o a leucocitosis. Habitualmente es a hemólisis de la muestra. Segundo, aporte aumentado, raro, habitualmente no damos potasio. Tercero, cualquier enfermedad que produzca acidosis metabólica por un intercambio entre hidrogeniones y potasio. Tercero, catabolismo, rarísimo. Cuarto, medicamentos, algunos medicamentos que utilizamos como diuréticos ahorradores de potasio. Excreción renal disminuida, injuria renal tanto crónica como aguda. Y la otra, que es muy frecuente en los prematuros, hipercalemia no oligúrica del prematuro. Esto tiene un capítulo especial, aquí está, se presenta en las primeras 48 horas en los prematuros menores de 32 semanas, se debe a una disminución en la actividad de las bombas sodio-potasio ATPasa y una capacidad disminuida en la secreción renal de potasio, una inestabilidad tubular, no hay sensibilidad a la aldosterona, incidencia 30-50% en esos prematuros extremos, 100% en los prematuros menores de 25 semanas. Y alguien dirá, wow, esto yo no lo conocía, sí, es frecuente, si se dan cuenta, lo que pasa es que el niño autorregula, pero habitualmente se puede presentar hasta un 60% asociado a arritmias cardíacas y un 50% de deterioro de la función renal. Entonces, ay, doctor, hizo injuria renal y no sabemos por qué, y un potasio elevado. Cuando tú sumas, ok, era una hipercalemia no oligúrica del prematuro que hizo una injuria renal. Se asocia a un 88% de cambios ecográficos en el cerebro, desde hemorragia grado 1 hasta leucoencefalomalacia. ¿Cuál es la clínica de una hipercalemia? Todos la conocemos. Hay síntomas cardíacos, esqueléticos y gastrointestinales y renales. Dirritmias, arritmias, debilidad, parálisis por reflexia, dificultad respiratoria, ilio, oliguria o anuria. ¿Se cuenta que puede estar simulando una sepsis? ¿Una disfunción multiorgánica por sepsis? Ok. ¿Cómo hacemos la investigación? Pues tomamos el potasio, tomamos otros electrolitos, función renal, y si el paciente se sospecha enterocolitis, se toma la radiografía, y si se sospecha hemorragia intraventricular, se toma la ecografía transfrontalar y se investiga con un electro, donde vemos la aparición de ondas T altas, prolongación del intervalo PR o el QRS, o tan así con natremias tan elevadas en las cuales hay una P ausente y aparecen ondas sinusales. Listo, te encuentras con una hipercalemia por encima de 5, recuerden. Si el paciente es sintomático, ¿dónde son los síntomas? Ya vimos, sobre todo corazón y riñón. Si es sintomático, hay que recibir un bolo de gluconato de calcio, 12 cc por kilo. Toca diluirlo porque esto produce flebitis y toca pasarlo lento para que no sea cardiotóxico. Después del bolo, mejorada la sintomatología, empezamos a hacer el manejo que es disminuir los basales de potasio y promover la excreción del mismo potasio de la sangre. Podemos hacer que la excreción de potasio sea rápida o sea lenta. ¿Qué pasa si tienes una hipercalemia y es asintomática? Pues lo único que tienes que hacer es disminuir los basales que le estás dando al paciente y promover la secreción de ese. Recuerden que tenemos las tablas de EFSGAN, donde están los basales de potasio para la fase 1, fase 2 y fase 3. Flujograma. Es un flujograma adaptado de pediatría, pero adaptado para neonatos. Entonces tienes una hipercalemia, mira si el paciente está sintomático, cardíaco, neuromuscular o renal. Que no está sintomático, perfecto. Clasificas la enfermedad en leve, moderada o severa. Que sí está sintomático o habitualmente está por encima de 7, que es habitualmente sintomático. Tomas medidas de emergencia como la primera, que es el gluconato de calcio. Y en los 3 escenarios vas a disminuir el aporte basal y vas a promover la excreción de potasio. Recuerde, yo puedo tener una promoción o hacer que elimine potasio el paciente de forma lenta a través del riñón o a través gastrointestinal, o puedo promover una excreción rápida, sobre todo en los escenarios de cuando está sintomático o hipercalemias por encima de 7, una excreción rápida a través de activar receptores beta 2 o activar las bombas sodio-potasio ATPasa. ¿Cómo hago la excreción renal? La gran amiga de nosotros, la furosemida. Muy usada. ¿Cómo hacemos la excreción renal e intestinal? A través de las resinas de intercambio iónico. ¿Cómo hacemos la excreción a través de receptores beta 2? Nuestro gran amigo, el salbutamol. ¿Y cómo activamos las bombas sodio-potasio ATPasa? A través de la preparación de insulina más glucosa, la solución polarizante que hablamos. Entonces aquí están los medicamentos que utilizamos
para tratar las hipercalemias. Habitualmente, recuerden, nosotros el escenario más frecuente son los niños con injuria renal aguda. Entonces, con recomendación fuerte, si tienes síntomas, tienes que disminuir, con electro normal, tienes que disminuir el aporte de potasio. Si tienes una enfermedad, una hipercalemia moderada, con recomendación fuerte, baja los aportes y promueves la excreción a través de resinas de intercambio iónico y la furosemida. Recuerde que tenemos dos resinas de intercambio iónico, el callaxalate y el Kikal. No se recomienda el callaxalate por su hiperosmolaridad en prematuros muy pequeños. Y nuestra gran amiga la furosemida. Y para hipercalemias severas con recomendación fuerte, pues tenemos las medidas de emergencia, que es el calcio, y eliminar rápidamente a través de activar receptores beta 2 y una solución polarizante. Recuerde que aquí hay una forma sencilla de preparar una solución polarizante, que es como la hacen los adultos, pero pues en lugar de prepararla en 100, nosotros lo preparamos en 10 cc. Y cuando tengas hipercalemias refractarias, pues ya te vas para diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y si por ahora no puedes, haces una exsanguinotransfusión mientras remites el paciente a diálisis peritoneal. Alerta de spoiler, esto salió hace poquito. Terapias farmacológicas para intervención de hipercalemias. Tratamiento de hipercalemias, una revisión sistemática y metaanálisis de Kristin Jensen. Hasta adultos, pediátrico y neonatal, y encontraron que para los neonatos sin pediatría, el salbutamol inhalado o el salbutamol endovenoso reduce el potasio con calidad de evidencia baja o muy baja. Y no se soporta que tenga algún beneficio colocar el calcio para el tratamiento de la hipercalemia. Lo hacemos porque las guías lo dicen, pero la evidencia muestra que no funciona. En conclusión, la evidencia soporta la combinación de una solución de insulina y glucosa combinada o sola con salbutamol, que puede ser inhalado o endovenoso. Y no hay soporte científico para utilizar bolos de calcio o el bicarbonato en hipercalemia. Claro, esto está muy reciente, salió hace muy poquito. Lo más seguro es que en un futuro empiecen a cambiar los flujogramas. Calcio para terminar. Ok, entonces, esta publicación de calcio, que es muy bonita, del 2019, es una revisión chévere, nos da un resultado, nos da tips muy sencillos. Primero, ¿qué es hipocalcemia? Hipocalcemia es menos de 8 miligramos por decilitro, lo que equivale a menos de 1.1 milimol por litro de calcio ionizado en niños mayores de 1.5 kilos. O por debajo de 7 el calcio por colorimetría o por debajo de 1 el calcio iónico en menores de 1500 gramos. ¡Wow! ¿Cómo nos cambió el dato, cierto? Antes todos pensábamos 7, 8, 7. Bueno, ok. Dependiendo del peso, hablamos de qué es hipocalcemia. ¿Cuáles son los síntomas de hipocalcemia? Ok, fácil. Un niño que no come, hilio, intolerancia a la vía oral, apnea, hipotonía, hasta puede convulsionar o puede tener taquiarritmias por aumento del intervalo QT. Temblores, hiperreflexia, cianosis, llanto agudo o distensión abdominal. Wow, muchas cosas. Podemos tener clasificación, hipocalcemia temprana e hipocalcemia tardía. La temprana es la que se presenta en las primeras 72 horas y habitualmente es por una demora en la activación de la paratormona. Esto es frecuente, habitualmente se presenta en los prematuros, es muy común en los prematuros, es común en los retardos del crecimiento intrauterino, en los niños con asfixia perinatal y en los hijos de madre diabética. Entonces, si uno puede esperar o manejar esa enfermedad, pues habitualmente va a pasar rápidamente. Y la hipocalcemia tardía, que es por encima de las 72 horas, habitualmente tiene otras causas, que es excesiva ingesta de fosfatos en las nutriciones parenterales, hipomagnesemia, hipoparatiroidismo o un déficit de vitamina D. Esto es un poquito más avanzado, 72 horas, y necesita un estudio adicional. Entonces, aquí están las causas. De temprana, ya vimos, retardo del crecimiento, asfixia, sepsis y madre diabética, se suma el uso de aminoglicósidos, el uso de diuréticos y la fototerapia. Y en la tardía, pues, las enfermedades que ya vimos que necesitarían estudio adicional. ¿Cómo hacemos el screening? Pues técnicamente hay publicaciones en las cuales dicen, si tú tienes esos niños que son prematuros menores de 32 semanas, hijos de madre diabética, asfixias severas, esos niños deberían recibir un screening de hipocalcemia porque tienen los factores de riesgo a las 24 o 48 horas. Habitualmente nosotros lo hacemos basados en la resolución 3280, en el cual tomamos laboratorios a las 12 horas de vida en estos escenarios, en los niños prematuros, en los retardos del crecimiento, en las asfixias severas y en los hijos de madre diabética. Entonces ya lo estamos haciendo. Entonces no hay ningún problema. En los menores de 1000 gramos, ¿sí? Estos niños se debería tomar a las 12 horas, como lo estamos haciendo nosotros.
Y la investigación se hace con el calcio, pero se puede aumentar la investigación si tienes una hipocalcemia de forma tardía. ¿Cómo es el tratamiento? Tengo dos versiones, la versión que les digo el 19 y una versión viejita de Indian Journal of Pediatrics, que se parecen mucho. ¿Qué pasa cuando tienes una hipocalcemia temprana? Habitualmente es asintomática, ¿sí? Y el tratamiento se recomienda solo si tienes menos de 6 de calcio en el prematuro y menos de 7 en el atérmino. Quiero devolverme un poquito. Recuerde, una cosa es el corte de definición de hipocalcemia, 8 y 7, pero otro es el corte de tratamiento de hipocalcemia temprana, 7 o 6. ¿Ok? Y se administra 40 a 80 miligramos kilo día de calcio elemental, lo que equivale a 400 u 800 miligramos de gluconato de calcio. Para los niños que requieren nutrición parenteral, se tiene que dar calcio basal. El calcio basal para nutrición parenteral es 500 miligramos kilo día de gluconato de calcio, lo que equivale a 50 miligramos de calcio elemental. Y eso tiene que ser en infusión para la nutrición parenteral. Ese es el paciente habitualmente. ¿Qué pasa en el niño que tiene síntomas como convulsiones, tetania? Pues le colocamos el bolo de 1 a 2 cc por kilo de gluconato de calcio. Recuerde que se coloca lento en más de 10 a 30 minutos para evitar la cardiotoxicidad. Y se tiene que diluir 2 a 1 para evitar la flebitis. Después de haber colocado el bolo, colocamos una administración para 24 horas de 50 hasta 80 miligramos kilo día de calcio elemental, lo que equivale a 500 u 800 miligramos kilo día de gluconato de calcio. Recuerde, se prefiere la infusión para 24 horas por encima de los bolos de cada 6 horas. Es más fisiológico colocar la infusión para 24 horas que estar reponiendo cada 6 horas. Es lo más reciente. Y aquí les hago algo. Dentro de Indian Journal of Pediatrics establecen que estos niños de hipocalcemia temprana, ¿ellos qué hacen? Al menor de 32, al hijo de madre diabética enfermo, a la asfixia severa, le colocan profiláctico apenas nace en el calcio. Y una vez tienen los laboratorios a las 12 o 24 horas, establecen si el paciente es realmente hipocalcémico o no es hipocalcémico. Si es hipocalcémico, siguen en la terapéutica, pero si es no hipocalcémico, suspenden la profilaxis. Datos adicionales. Las cantidades de calcio deben ser ajustadas cada 8 a 12 horas. Estar tomando calcio cada 8 a 12 horas para mirar qué tanto necesita. Tiene que darse en infusión. Utilizamos el catéter umbilical para la administración. Es la forma preferida, pero si está mal ubicado, podríamos causar una necrosis hepática. En el paciente asintomático o en el sintomático leve, ¿sí? Sintomático leve, en el cual no le hayas podido colocar calcio endovenoso, se puede colocar calcio oral. Mire, puede ser administrado. Pero recuerden, el calcio oral es con preparaciones que están avaladas de calcio oral, como el lactato cálcico, el carbonato cálcico o el citrato cálcico, a una dosis de 40 a 80 miligramos kilo día, en 3 o 4 dosis. Recuerde que ahí en esto no está el gluconato de calcio. Técnicamente, el gluconato de calcio no debería darse de forma oral. Recuerden, cuando ustedes miran, hay reportes de gluconato de calcio oral, dosis altas en prematuros y se asocia a enterocolitis. Espero haber dado todas las explicaciones, porque si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Stephen Coy. Muchas gracias. Quedamos pendientes de dudas que tenga nuestro público. Wow, más de 140 personas. Muy bien. Y como siempre digo, tienes muy buena audiencia. Estuvimos conectados 160 más o menos en un momento. Muchísimas gracias, Héctor. Siempre toda la actualización y los en el manejo son importantes. Y pues más que son patologías frecuentes, muy frecuentes y que muchas veces patinamos realmente en el manejo de ellas. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, gracias doctor, ¿nos puede hablar por favor de reposición de sodio oral en hiponatremia?
Bueno, ese fue a las 7:40 de hipercalemia, ¿no? Reposición ¿de qué me dijiste, perdón? De sodio oral en hiponatremia. Soy oral, wow. Pues si no Sí. tienes opción sería, recuerde, estamos utilizando medicamentos inyectados para darlos tomados. Entonces, estoy viendo que dan natrol tomado para reponer sodio. Están dando catrol tomado para reponer sodio. Y están dando gluconato de calcio tomado para reponer sodio. Cuando tú vas a mirar las guías, eso no existe, ¿sí? No existe. Existen sales de sodio, existen sales de potasio tomadas que se mandan a preparar y existen sales de calcio para dar tomado. Entonces, difícil, no hay evidencia al respecto. Bueno, dice acá hipercalemia no oligúrica por aporte inadecuado de aminoácidos. Se puede presentar, ¿se da cuenta? Mucho. Está temprana en esos prematuros pequeñitos menores de 32 semanas que aparte le colocaste aminoglucósido. Entonces es un factor de riesgo para que el paciente progrese a injuria renal aguda. Bueno, no, o sea, Es que todo muy claro. sí, es que Sí. estuvo level porque hay cosas, hay mucho mito, si se dan cuenta, hay mucho mito, Sí. hay mucha cosa que hacemos, hay cosas que hacemos súper frescos, oye, y necesito hasta fórmulas. Yo, wow, tengo que aprender, ni siquiera aprendérmelas, tenerlas en la nube, una fórmula para cada una de las cosas y saber qué hacer. Hay gente que lo hace al ojo, al ojo. Si fuera mi prematuro, mi hijo, yo no lo haría al ojo. Exacto. Y tenemos cómo utilizar las tablas, cómo utilizar las fórmulas, cómo ser más exactos y precisos para el manejo y evitar complicaciones Que posteriores. Porque, todos hablemos el mismo idioma, ¿sí me entiendes? Ya hay tablas de basales, ya hay tablas de pérdidas insensibles, ya hay fórmulas para hipernatremia, ya hay datos de cómo reponemos calcio. Todos podemos hablar el mismo idioma. Hay tiempos para cada una de las reposiciones. No es que, nos ha pasado, reponemos sodio en hipernatremias, reponemos agua libre muy rápidamente y al día siguiente, en 12 horas, el paciente ya tiene sodio normal. Ay, ya lo mejoré. Wow, wow. Y el niño sale muy mal de la unidad. exacto. Pues, no sé, en este momento, 7:57. Creo que también ha sido, creo que hay una mano alzada. No sé si damos, abrimos a esa persona, ingeniero. Ya puede activar el micrófono del doctor Manuel. Le escuchamos a la persona que tiene la mano alzada su pregunta. Mientras tanto, por aquí Reinaldo nos está preguntando si es válido confirmar calcio total sérico según la fórmula de calcio con albúmina sérica. Hay una corrección de calcio con fórmula de albúmina, no se usa en neonatos, está avalada en adultos, en pediatría de vez en cuando, en UCI pediátrica, pero en neonatos no tenemos el calcio corregido con albúmina. No tenemos fórmulas ni valores normales del calcio corregido con albúmina. Ese tenemos un problema. Dice, profe, toda reposición de calcio, eso era Estudiante mío. estudiante tuyo. Profe, ¿toda reposición de calcio debe ser por vía central o hay un límite para que se pueda dar periférica? Wow, las enfermeras jefes nos van a matar cuando reponemos calcio por vena periférica. Bueno, Imagínate que la pues es que concentración. ¿sabes quién es? Natalia Jastamori. Ok, no podemos. Técnicamente la concentración de calcio no puede pasar de 50 miligramos por mililitro por vena periférica. Significa que tendrías que diluir el calcio 4 veces para pasarlo de forma periférica. Al diluirlo 4 en 1, estás aportándole mucho volumen. Entonces, hay gente que dice, no, entonces, ¿qué puedes hacer? Muy fácil. Lo que puedes hacer es reponer la mitad de lo que vas a reponer por una vena periférica y la otra mitad por otra vena periférica. Chuzaste 2 veces al día. O, evidentemente, como dicen las guías, un catéter umbilical. Pero no vía oral. Grandes cantidades de vía oral de gluconato de calcio. No, no hay estudios de gluconato de calcio con controles para mirar qué tanto aumenta. El gluconato de calcio está hecho para colocarlo endovenoso. Aunque si tú te vas a la fábrica que produce, a la empresa que produce gluconato de calcio
y te vas al taquetomo, hay una parte en la parte baja que dice que se podría dar de forma tomada, pero cuando te vas a la literatura y buscas gluconato de calcio en prematuros, hay datos, hay reportes de casos de enterocolitis. Bueno, Hola, existe hola, aquí. hola. Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Buenos días, doctor Romero, colega Manuel Azabache de Chiclayo. La pregunta era, quería aclarar sobre el problema. Nosotros utilizamos en los prematuros, cuando tenemos hiponatremias tardías, el cloruro de sodio al 20%, le calculamos, le damos 4 hasta 6 mil equivalentes y se lo repartimos en la leche. ¿Qué es lo que nos dice al respecto, doctor? Recuerda que tú puedes tener hiponatremias. Si son asintomáticas, deberías con la fórmula establecer cuánto necesitas. Puedes hacerlo de dos formas. La forma que yo llamo FELO, coges la fórmula de adrogueo, cualquier fórmula, haces el cálculo y sabes cuánto sodio tienes que reponer en cuántos días. Eso debería ser el derecho de las cosas. O puedes hacerlo de la forma sencilla, la que yo digo estudiante. La estudiante es, le aumento los basales de los mil equivalentes. Recuerda que yo puedo tener hasta 6 u 8 mil equivalentes de sodio en los prematuros. Entonces, aumento los basales y espero que el aumento de los basales coincida con la mejoría del paciente. Somos neonatólogos, tenemos fellows de neonatología, tenemos gente que tiene calculadora. Yo me iría más bien por la versión de hacer el cálculo real de cuánto necesita y cuántos días necesita. Recuerde, hasta hay una fórmula para decir cuántos días me voy a tomar en la reposición de esa agua libre. O cuando tengo sodio bajo, tengo la fórmula para saber en cuánto tengo que reponer. Yo preferiría tener fórmulas. Para eso están las fórmulas. Están así que en UCI adultos usan las fórmulas. Hay una calculadora de UCI adultos para hiponatremia, hipernatremia. Ellos meten los datos y te dicen cuánto tienes que reponer. El problema es que esa fórmula solamente es para niños que tienen más de 10 kilos. No sirve para nosotros. Son apps. Bueno, te saludan y te felicitan por la ponencia. Y aquí hay otra pregunta, doctora Ángela, dice, hipernatremia por falta de ingesta de leche, se le inicia hidratación IV, pero la mayoría está irritable y se les da fórmula y mejora la hiponatremia. El riñón se calma, pero baja muy rápido el sodio. Recuerde, El niño se calma. Ajá. entras en el protocolo turco. El protocolo turco dice que las hipernatremias leves, tú puedes a través de una sonda orogástrica o de alimentación con fórmula infantil o leche materna suplir el déficit de agua libre que necesita se ve. En las leves, pero en las moderadas, en las severas y en las extremas te vas con endovenosa. Bueno, excelente, muy didáctica la presentación. Gracias, Héctor, excelente. Dice, aunque las recetas de cocina no son universitarias, no son universales, dice Néstor, ¿cómo nos sugiere que pudiéramos unificar los conceptos que pusiste en un solo documento? ¡Wow! Uy, profe. No fácil, ponemos a un fellow a que haga el resumen. Bueno, y ¿no? hacer unas guías. Ajá, claro, bueno, mire, lo que hacemos nosotros, colocamos un fellow, hacemos la reunión de fellows y el fellow escucha mis charlas, ve artículos y nos da un resumen. Ejemplo, lo que yo tengo, plasmarlo en un documento es muy fácil, porque ya está la charla, solamente es copy-paste. Hacer unas guías, ok. Próxima tarea. Reposición de calcio continua versus bolos por vías periféricas si no se tiene vía central. Recuerden, los bolos no se sugieren, los bolos de gluconato de calcio no se sugieren, porque un bolo pasa la concentración de la concentración sugerida por la vena. ¿Cuál es la concentración sugerida? Ve al taquetomo. En el taquetomo dice cuánto se puede pasar por mililitro máximo por vena periférica. Ahí está, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros nos hacemos los locos para no canalizar un acceso central. Y entonces asumimos que colocando bolos cada 6 a 8 horas voy a no causar daño, pero la evidencia demuestra que colocar bolos cada 6 a 8 horas no mejora las hipocalcemias de forma constante. Hace fluctuaciones y el paciente vuelve a bajar. La infusión continua es la solución, es la respuesta. Doctora, bueno, la doctora Heidi, muchas gracias. Una pregunta. En un bebé con hipocalcemia severa, con inestabilidad hemodinámica, mientras se corrige el potasio, ¿cuál sería el vasoactivo ideal en un choque con depresión de volumen con una enterocolitis? Gracias. Basado en un caso real.
Ok, si tú tienes una enterocolitis, no necesitas un paciente, no necesitas, necesitas reposición hídrica, bolos. Pero si tienes una enterocolitis, significa que el paciente está en un shock vasoconstreñido. No puedes colocar un vasopresor en un shock vasoconstreñido. Si está hipotenso o está choqueado, necesitarías un medicamento inotrópico que tenga algo de vasodilatación en algunos sitios. El mejor medicamento es dobutamina. Listo. Hay una charla de Ya, shock en las fotos. también, sí, de octubre del año pasado. Ya. En reposición de calcio periférica, no. Si es persistente la hipocalcemia, pensar en hipomagnesemia. Sí, claro, ahí vas en las causas crónicas, ¿sí? En las causas tardías. Entonces ya se empiezas a pensar, ¿se acuerdan que hipomagnesemia, hipoparatiroidismo, ¿sí? Tratamientos con corticoide, o diuréticos, ya empiezas a pensar. Por eso, cuando está por encima de 72 horas persistente, ahí había una lista de laboratorios que tienes que tomar de forma adicional. Ok. Bueno, aquí dice, el aporte de aminoácidos en prematuros desde las primeras horas evita hipercalemia no oligúrica, tenerlo en cuenta. Sí. Por eso la recomendación ahorita es que tú empiezas con 1.5 a 2 gramos por kilo día de proteína el primer día. Lo dicen todos los consensos. Y al segundo día ya tienes que tener 3.5 gramos kilo día de proteína, de aminoácidos. Perfecto. No, Héctor, yo creo que hemos terminado ya cerrado con estas preguntas. Como tú dices, fue denso, muy completo, pero nos da muchas luces respecto a cosas que veníamos haciendo y pienso que no debemos echar en saco roto un documento en donde pudiéramos tener todos estos algoritmos. Entonces, ese puede ser una bonita tarea. Como siempre, les agradecemos mucho, te agradecemos toda la academia que nos acabas de ofrecer. A todos los presentes, sin olvidar que en nuestro canal de YouTube queda montada la charla del doctor Héctor Romero. Y invitarlos a nuestra próxima conferencia, que no va a ser el 2 de mayo, en vista que tenemos un 1 de mayo jueves, 2 de mayo, y pues espero que la que tenemos preparada para dentro de un mes sea del agrado de todos y sé que va a ser de mucho interés. Entonces, nuestra próxima cita será el viernes 9 de mayo. Muchas gracias a todos, gracias al ingeniero Luis Enrique, gracias a toda la audiencia, a toda la junta y vamos a seguir trabajando. Un abrazo.